Mai. Maimai Pulamien, Maimai Puwinun, Incheta Luna Murilas Piñen. Bienvenido a este último ciclo de conversatorio denominado Sultan Kabun, Chenta Rupay, Walmapumo, organizado por la Secretaría de Cultura de la UAT, Mapuhuapas y Huachiquicahuen. Antes de dar inicio a este conversatorio, quisiéramos referir unas palabras de apoyo a nuestros Pulamien presos políticos. Debemos mencionar que 27 de ellos están en huelga de hambre actualmente. En Temuco llevan 6 días, en Leu 19 y en Angol 82 días. En este sentido, debemos recordar que Machi Celestino es una autoridad ancestral y espiritual, y que lleva 82 días en huelga de hambre y ha estado en peligro de riesgo vital. El día de miércoles comenzó una huelga de hambre seca, con lo que en el transcurso de ese mismo día depuso debido al riesgo que conllevaba asumir dicho estado. Nuestros pulamíes se encuentran en huelga de hambre. Nuestros pulamíes se encuentran en huelga de hambre para exigir al Estado chileno el cumplimiento de las garantías judiciales y el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Hasta el momento han conseguido parcialmente alguna exigencia, pero nuestros pulamíes han continuado en huelga de hambre para conseguir los derechos que les corresponden. Marimari Pulamien, Marimari Puwenui, Incheta Constanza Canimien, Chilcatuquén Derecho, Universidad Austral, Chilcatú UMU. Por otro lado, queremos mencionar a las Pulamien hortaliceras y el hostigamiento que han tenido que soportar por parte del municipio de Temuco y Carabineros. Al respecto, es necesario recordar que el 4 de mayo, levantada la cuarentena en Temuco, y a la misma fecha que varios Pulamien y el Machi Celestino comienzan la huelga de hambre, las ñañas hortaliceras son víctimas de la violencia racista y patriarcal por parte de la fuerza policial. En dicha ocasión fueron reprimidas con gran violencia, su mercancía destruida, detenidas y posteriormente llevadas a la segunda comisaría de Temuco, donde fueron sometidas a desnudez forzada. Además, es necesario mencionar que las ñañas llevan años defendiendo su lugar de trabajo, el cual tiene raigambre histórico y cultural desde la fundación de Temuco. Es por eso que denunciamos y reprochamos estos hechos y el actuar del municipio de Temuco y el Estado chileno. Frente a estos contextos de Pulamien en huelga de hambre y de lo que ha sucedido con las ñañas hortaliceras, el tema que nos convoca el día de hoy es la violencia contra la mujer mapuche y el racismo de la justicia chilena en Gualmapu. Este Nutram tiene por objetivo visibilizar y conectar temáticas que afectan y atañen al pueblo mapuche, y que la violencia y el racismo tiene una serie de formas en la que se materializa o manifiesta, y una de ellas, o más notoria, es en el ámbito judicial. Es por ello que el día de hoy invitamos a la lamiana abogada Karina Riquelme, que nos ayudará a responder diversas inquietudes que como hueche mapuche tenemos al respecto. Bienvenida, Lamien. Marimari Lamien, Marimari a todos los que están escuchando este conversatorio. Muy agradecida por la invitación y con mucho respeto por todas las lamienes que habitan el Gualmapu. Estoy aquí para conversar con ustedes. Muchas gracias, Lamien. Como primer tema, Lamien, si bien entendemos que el racismo del sistema judicial es transversal y discriminatorio tanto para hombres y mujeres mapuches, primero queremos abordar el tema de las ñañas hortaliceras y después hablar del tema de los presos políticos. Sobre las hortaliceras, primero quisiéramos que nos hable de la querella que se presentó a propósito de lo acontecido y haga referencia a los hechos y derechos vulnerados. Sabemos que solamente... Bueno, hable si quiere. Y también, bueno, un saludo a todas las ñañas hortaliceras que desempeñan históricamente este trabajo en su territorio ancestral. Y pues bien, el 4 de mayo se vivieron hechos terribles para la época en la que nos encontramos viviendo. Estamos a 2020 en un estado que se dice democrático y en un estado que además se dice respetar los tratados internacionales y respetar a sus pueblos indígenas, lo que la realidad nos dice que no es así, y lo demuestran los hechos de cómo el Estado violenta continuamente a las mujeres mapuches, en este caso en particular las ñañas hortaliceras que llevan más de 15 años en un contexto de violencia en el pueblo de Temuco, donde con un alcalde de tintes bastante racistas,
descendiente de colonos, ha decidido erradicarlas del lugar donde ellas históricamente han trabajado. Y para poder erradicarlas ha tenido, desgraciadamente, la ayuda de las instituciones estatales a través de los agentes estatales, en este caso en particular de Carabineros de Chile, y también diríamos de otras instituciones como son el Ministerio Público, que son los encargados de realizar la persecución penal y que en definitiva terminan criminalizando un ejercicio legítimo de un derecho al trabajo ancestral respecto de ellas. Así como ese día sucedieron hechos gravísimos, el día que se levanta la pandemia, cuando ellas salen a vender sus productos, no solo son detenidas en el contexto en el que todos vimos a través de videos, donde le quitaron incluso sus productos que ellos traían de sus casas, sino que además sucede algo que no es un hecho además aislado, que luego nos hemos dado cuenta y en las investigaciones que hemos realizado, que es un hecho que acontece continuamente en la segunda comisaría de Temuco y al parecer también en otras comisarías de nuestro país, que es donde las lamienes sufren el desnudamiento y lo que para nosotros constituye el delito de tortura. Es por eso que se presentó una querella criminal para que se investiguen estos hechos tan graves. La querella criminal está en estos momentos en manos de Roberto Garrido, el fiscal encargado de investigar actos atentatorios contra los derechos humanos, con el cual ya nos hemos comunicado, y la investigación se encuentra, en estos momentos ya ha comenzado la investigación. La Policía de Investigaciones va a desarrollar la investigación en la cual esperamos que rápidamente podamos dilucidar quiénes son las carabineros que realizan estos actos. Entendemos que en 2018 igual sucedieron actos así, y esperamos que estas personas sean formalizadas y en definitiva se les aplique el derecho y sean condenadas por estos hechos tan gravísimos que se están viviendo en Temuco. Bueno, Lamien, igual le queríamos hacer esta pregunta de en qué iba el proceso del niño hortalicera, porque sabíamos que usted estaba llevando el caso. Entonces, como ya respondió la pregunta, queríamos decir como, ¿cree usted que existe una violencia estatal diferenciada contra la mujer mapuche? Bueno, a ver, yo voy a aprovechar estos minutos igual para saludar a muchas lamienes a las cuales les tengo gran admiración en el territorio, que me han enseñado mucho y que con el respeto que me merecen ellas también estoy aquí hablando respecto de la violencia que sufren históricamente. Aprovecho de saludar a Ada Huantecola, la mía que fue hoy día detenida por carabineros, madre de Brandon, que fue baleado por carabineros, a la Machi Miara Huichalaf, que defiende continuamente el territorio Pimalquén, a Natividad Yanquileo, que hoy día está viviendo además la huelga de hambre de su hermano, a Baña Queipul, Huerquén de la comunidad de Temucuicul, a Carmen Manquepi, que fue criminalizada en el Alto Biobío, a Onésima Lienqueo de Boroa, a Macarena Valdés, que ya no la tenemos con nosotros y que ella sufrió tan terribles hechos acá por el territorio de Tranguil, a Griselda Calhueque, a Victoria Tori de la comunidad de Temucuicuy, a la Machi Francisca Linconao, a Daniela Millaleo, a Ingrid Conejero, a Bernardita Chacano Calfunao, a Angélica Ñaipupil de Yeuyeo, a Lisset Meliñán, a María Yifuli, a Irma Yupul, es decir, a la cantidad de mujeres mapuches y todas las otras lamienes que viven continuamente la violencia estatal y que definitivamente es una violencia que la viven de manera doble. O sea, aquí no solamente se vive la violencia por el hecho de ser mujer, donde ahí tenemos algo en común, todas quienes somos de distintos pueblos, de distintas naciones, que vivimos la violencia de género directamente, sino que además es una violencia de género y que además tiene como característica el hecho del racismo, y que efectivamente yo puedo afirmar que el racismo se vive directamente en todos los espacios, no solamente en el espacio judicial en el cual me desarrollo, sino que yo creo que en todos los espacios el racismo se vive hoy día y es algo de lo cual tenemos que luchar. Es algo que, por ejemplo, hoy día pudimos ver en la práctica con esta sentencia que dio la Corte de Apelaciones de Temuco respecto de Martín Pradenas y lo que sucedió con Antonia Barra, donde la Corte de Apelaciones de Temuco llama a aplicar los tratados internacionales, en particular aquel referido a la violencia en contra de la mujer. Y llama mucho la atención este llamamiento de esta Corte, a la cual venimos hace más de 10 años también solicitándole que aplique el convenio 169, y que evidentemente es algo que no ha tenido tan buena escucha como lo tuvo hoy día respecto de personas de origen chileno. Es por eso que yo creo que sí, que efectivamente hay un racismo institucional,
y que tiene que ver con una cuestión cultural. Creo que debemos trabajar todos como pueblo, y en particular las instituciones estatales que están obligadas por ley a respetar a todos sin distinción de su origen. Quería hacer una pregunta sobre los tratados internacionales. Así como existe un llamamiento a respetar las normas internacionales en el caso del convenio Belém do Pará, ¿podría existir la misma iniciativa para los casos mapuche, donde también no se respeta o no se ha respetado el convenio 169? ¿Podría ahora decirse que desde tribunales podría existir una iniciativa más proclive a eso? Sí, por supuesto, yo creo que existe un llamado continuo, así, por muchos años existimos abogados que estamos tratando de invocar distintos tratados internacionales en tribunales, y es muy llamativo que haya que solicitarlo específicamente, como si la ley misma, y en este caso incluso esta Constitución tan horrible que tenemos, incluso la misma Constitución dice que los tratados internacionales de derechos humanos deben ser incorporados a la Constitución, y que todos en el ámbito estatal, todos los funcionarios públicos y evidentemente el Poder Judicial tienen obligación de aplicar estos tratados internacionales. Entonces, llama la atención que tengamos que específicamente solicitarlo, casi como pedirle un favor al juez de que aplique un convenio internacional. Si un convenio internacional ratificado hace 20 años, como es el convenio 169, y que por el cual hoy día existen lamienes que se encuentran entregando su vida por la aplicación de una ley que hace 20 años el país ya ratificó, que el Estado chileno lo ha dicho y lo dice a nivel internacional, que él respeta a sus pueblos indígenas, ¿no es cierto?, porque el convenio 169 se encuentra incorporado en nuestra legislación. Desgraciadamente la práctica no es efectivo, y eso tiene que ver mucho con la institucionalidad, pero también yo creo que tiene que ver con la persona que es parte de esa institucionalidad, es decir, con el juez en específico, porque finalmente las instituciones son conformadas por personas, por seres humanos, y esos seres humanos tienen obligaciones, tienen orígenes, tienen culturas, y respecto de ello también es que reaccionan, y respecto de ellos también es que resuelven. Eso es evidente y uno lo ve por los territorios, en particular en Temuco y al sur del Biobío, donde el racismo es bastante fuerte en tribunales. Yo creo que hoy día la resolución de la Corte de Apelaciones, en particular este llamado a aplicar el Tratado Internacional, debe tener evidentemente una repercusión respecto de todos aquellos tratados internacionales y en particular también del convenio 169. Es decir, si la Corte de Apelaciones hoy día dice que se debe aplicar esta convención, entonces nosotros vamos a exigir también que se aplique de manera efectiva el convenio 169, no puede haber distinción. Y si lo hay, es porque no hay otra razón, que es el racismo institucional y los orígenes de los jueces y los orígenes de los ministros, que en definitiva ellos no tienen su origen en una comunidad indígena ni tampoco se desarrollan en esos lugares. Tampoco existen tantos jueces mapuches, por ejemplo. Entonces, si no es racismo, ¿qué va a ser? No queda otra respuesta respecto de la no aplicación del convenio. Claro, y respecto a esto mismo sobre los tratados internacionales, usted dice que los jueces no aplican estos tratados muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede forzar o obligar o controlar a estos jueces para que las apliquen? Bueno, yo creo que se dio un gran ejemplo hoy día respecto de lo que pasó con el caso de Antonia. O sea, aquí somos nosotros los que tenemos que exigir, y el pueblo tiene que exigir justicia. Y donde, evidentemente, al parecer las instituciones esperan que salgamos a la calle para requerir que efectivamente hagan su pega. Porque la verdad es que por la experiencia que tengo, podríamos nombrar 10 años de que en cada audiencia se solicita la aplicación de ciertos convenios y en que en cada audiencia se solicita que se aplique el 169, por ejemplo, que no se le aplique prisión preventiva a los lamien, porque el 169 dice claramente que se debe preferir otro tipo de sanción distinta al encarcelamiento. Pero es como si uno le hablara al aire, efectivamente. A veces ni siquiera es parte de la resolución. Entonces, efectivamente, aquí es importante hacer un llamado entonces a todos los pueblos, y al pueblo chileno en particular también, porque el pueblo mapuche lleva muchos años exigiendo la aplicación de este convenio, exigiendo incluso la aplicación de tratados que el Estado chileno hizo con el pueblo mapuche antes de que ingresara al territorio a través del genocidio que sucede en 1860. Lo exige el pueblo mapuche, y ahora también es un llamado al pueblo chileno, que así como levantó con tanta fuerza
las banderas mapuche en el levantamiento que sucedió en octubre, bueno, también existe, debiéramos apoyarnos como pueblo en el exigir justicia y en el respeto también al pueblo ancestralmente de este territorio como es el pueblo mapuche. Igual como relacionando el tema de Fernanda Maciel y, o sea, no, me equivoqué, lo siento. ¿Cómo, o sea, relacionando el tema de las ñañas, cómo usted relacionaría el feminismo, o sea, el feminismo de ahora con las ñañas? Porque entendemos que igual era una mujer blanca, privilegiada, y las ñañas son mujeres que son precarizadas, que tienen que trabajar en la calle. ¿Cómo cree que el feminismo debería abordar este tema? Bueno, el feminismo en sí es antirracista, evidentemente. Yo creo que es antirracista, anticolonial, y que esas características son muy importantes. Aquí hay algo que tenemos en común quienes somos mujeres, y es eso, el ser mujeres. Lo que tenemos en común que como somos mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, sin importar el pueblo de que seamos, somos violentadas, nos asesinan. Y en definitiva, ese hecho o sea, vivir esa violencia, en definitiva, es el que tenemos en común. No sé si está bien la transmisión porque se me anduvo cortando a mí. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Y creo que, bueno, esa pregunta va, creo, más dirigida a las lamienes, que creo que ellas mismas pueden responderlo, pero yo creo que un feminismo, evidentemente, es un feminismo que incorpora, sin importar el origen, a todas y cada una de las mujeres, y que el hecho de que Antonia Barra sea una mujer blanca y chilena también tiene un efecto, porque se ha llamado muchas veces a no violentar a otro tipo de mujeres. O sea, las mujeres mapuches viven continuamente una violencia que es descarnada, o sea, continuamente desde que nacen. Entonces, y ese tipo de violencia no es tan visibilizada. Por eso es que yo llamo a todos aquellos a quienes levantan esas banderas por respecto a Antonia, que hoy día también tenemos que levantar las banderas por todas las mujeres mapuches que han vivido violencias, que han perdido su guaguita, que sus niños han sido violentados, que tienen a sus maridos presos o que ellas mismas han sido criminalizadas. La violencia que vivió Antonia es tan grave como la violencia que viven las mujeres mapuches. Feleila Mien, como mapuguapas igual compartimos la opinión que posee usted sobre el feminismo, que tiene que ser antirracista y anticolonial, que se levanten las banderas por Antonia, también como por Lorenza Cayuán, que tuvo que dar a luz en Grillada, como Macarena Valdés también, que fue suicidada por el Estado chileno. Entonces hay muchas cosas que quizás no tienen tanta publicidad como lo que sucede con las mujeres mapuches. Y por este mismo tema del racismo quisiéramos a otro tema también relacionado con lo mismo, pero ya más en macro. Es como que tiene que ver con los diversos procedimientos penales que han tenido que sobrellevar diversos dirigentes mapuches. Y esto va ligado con el tema de la ley antiterrorista y su aplicación racista. No sé, para la gente que no está tan entendida en el tema, que nos diga usted como qué es lo que la diferencia de un procedimiento común, por qué definimos que es racista y también hacer alusión a que Chile ha sido condenado por su uso. Eso. Bueno, sí, del 2014 Chile fue condenado por aplicar la ley antiterrorista o la ley que califica conductas terroristas en contra de dirigentes mapuche. En contra, en particular, de don Pascual Pichún, que en paz descanse, todos mis respetos para él y su familia. Y esa condena, la verdad, las repercusiones que tienen en la práctica de a quienes litigamos no ha sido tan grande. Ya, un poco la historia dice que la ley antiterrorista se levanta en contra de particularmente personas del pueblo mapuche. Es cosa de hacer un ejemplo, o sea, se quemaron 9 metros en Santiago y no se aplicó la ley antiterrorista. Pero en el mismo contexto, después de octubre, se quemaron unos camiones al sur del Biobío y enseguida se invocó la ley antiterrorista. Es decir, claramente la aplicación tiene un sesgo racista y discriminatorio. Se ha aplicado así, sin distinción y sin importar el origen de quien se encuentre en el gobierno, y esto es muy importante también destacarlo. Aquí no es un tema de derecha o de izquierda,
es un tema del Estado chileno, que en definitiva encontró en esta herramienta una forma para criminalizar y para desmovilizar a las comunidades. Y es evidente, porque la aplicación de esta ley genera, por ejemplo, la necesidad de que los lamienes deben dejar su territorio para salir a las cárceles, para salir a los tribunales, para conseguir abogados, para poder preparar una defensa, lo que también genera huelgas de hambre para que no se aplique este tipo de ley, por ejemplo. Entonces es un mecanismo estatal, evidentemente, la utilización de esta ley especial, la que le da ciertos elementos también al Ministerio Público y a quienes persiguen para violentarlos el debido proceso, como es, por ejemplo, los tiempos de secreto de la investigación, la incomunicación de las personas por las cuales son imputadas en esta ley, y otras, además de subir altamente las penas, lo que genera una prisión preventiva bastante prolongada. Y ese es el ejemplo en general en todas las causas en las cuales se aplica esta ley, que las prisiones preventivas son extremas, o sea, estamos hablando incluso de 24 meses de prisión preventiva en algunos casos. ¿Y por qué? Porque se le está calificando como delito terrorista, es decir, es muy grave, y las cortes de apelaciones además tienen otro requisito que lo establece la Constitución, que en el caso de que una persona sea imputada por esta ley, para poder salir en libertad requiere la unanimidad de los miembros, ni siquiera para salir en libertad, sino que para el cambio cautelar, es decir, para irse preso a su casa, requiere la unanimidad de los miembros de la Corte. Es decir, si dos personas de la Corte, dos ministros dicen que debe salir libre y uno dice que no, quedan presos igual. ¿Ya? Entonces, la aplicación de esta ley evidentemente le trae herramientas para desmovilizar y mantener a los dirigentes, grandes dirigentes presos que han pasado, muchos de ellos, gran parte de su vida en prisión política. Ligado a eso mismo también, hablar sobre el caso Huracán. Usted en diversas entrevistas ha referido a la ley de inteligencia y cómo esta fue mal utilizada en estos casos. ¿Podría hacer referencia a la ley de inteligencia como su uso racista que ha tenido? Sí, por supuesto. Mire, bueno, saludé a la Maxi Millaray Huichalaf. Ella fue una de las primeras condenadas por la utilización de esta ley. Ya la Maxi Millaray la condenaron por encubridora de un incendio, y a todos los quienes fueron a juicio con ella y que los acusaban de autores lo absolvieron. Luego Facundo Jones Wala también fue condenado y con herramientas de esta ley, que en definitiva es una ley que el Estado utiliza para perseguir a quienes se supone piensan distinto a lo que el Estado pretende establecer como idea, ya como soberanía, y aquí en este caso yo creo que tiene que ver con un tema económico. Cuando en el 2015, si no me equivoco, Ricardo Lagos hizo una reforma respecto de esta ley, su ministro del Interior dice públicamente que la mayor utilización de esta ley es para perseguir a quienes, o para escuchar, o para saber qué están haciendo aquellos que tienen relación con defensa del medio ambiente. Y ahí, evidentemente, quienes están más ligados a esa defensa, porque por su relación espiritual, son las personas pertenecientes al pueblo mapuche. Por lo cual, la utilización de esta ley de parte del Estado y la incorporación de sus herramientas a un proceso penal es lo que es grave. Se utilizó con la Maxi Millaray, y el ejemplo que tenemos ahí es que fueron agentes de inteligencia a declarar respecto de ciertas actividades de inteligencia, seguimientos que ellos realizaron, pero que no tenían ninguna relación con el hecho por el cual ella estaba acusada. Ninguna relación. Lo que ellos declararon fue que ella marchaba, que ella era dirigente, que ella representaba a un pueblo, a una etnia, porque ellos le llaman etnia, que en definitiva lo que ellos dicen es que se trata de, o sea, su finalidad es perseguir a personas que tengan ciertas características subversivas. Eso lo dijo también uno de los imputados en el caso Huracán en una declaración que hizo ante el tribunal, ante el cual nosotros le preguntamos directamente que quiénes perseguían ellos con la aplicación de la ley de inteligencia, es decir, la UIOE, la Unidad de Inteligencia de Temuco, que fue la que se destapó con el caso Huracán, a quienes persiguen, y ellos decían, o su palabra que ella utilizó era, nosotros perseguimos a los subversivos. Pero no pudo describirme quiénes son los subversivos en definitiva.
Y aquí evidentemente tiene que ver con el sistema económico del Estado, un sistema económico que extractivista, que apoya al empresariado, las grandes empresas, y que quienes se oponen a esto van a ser investigados. Y desgraciadamente el Ministerio Público utiliza esta información para perseguir penalmente y afecta evidentemente el debido proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, los agentes de inteligencia en un juicio penal, ante una pregunta que realiza un defensor, ellos nos dicen, no voy a responder porque es parte del secreto de la ley de inteligencia. Entonces, el debido proceso evidentemente se ve afectado, puesto que responden solo aquello que a ellos les parezca. Y bueno es ahora levantar el hecho de que se pretende hacer una reforma de la ley de inteligencia, se pretende darle grandes poderes al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, y el último director de la Agencia Nacional de Inteligencia está hace poco en prisión preventiva por el trabajo que realizó la Agencia Nacional de Inteligencia en contra de grandes dirigentes mapuches que fueron encarcelados y acusados de ¿qué? De asociación ilícita terrorista también. Es decir, es una utilización nefasta que lo único que pretende es perseguir los movimientos sociales, pero aquí ojo, porque no podría hacerlo si es que el Poder Judicial y las otras institucionalidades que también tienen otras obligaciones no fueran cómplices de esta aplicación. Por eso que es muy importante hoy día que, así como pasó con el caso Antonia Barra, ahora todo el pueblo chileno, el pueblo mapuche, los pueblos en general, exijan de todas las instituciones que se comporten apegadas a la norma. Y en esto hay que exigirle al Ministerio Público y a los fiscales, exigirle a los jueces, en definitiva, que no pueden incorporar cualquier tipo de información para acusar en un procedimiento penal a quienes están ejerciendo el legítimo ejercicio de poder protestar y exigir sus derechos. Soleil Lamien, igual queríamos abordar otra pregunta relacionada con lo mismo, así como el sistema penal está infectado de este uso un poco racista, capitalista, e impregnado de estos valores, por decirlo así. Porque así como se usa la ley antiterrorista, también se puede contemplar estas situaciones en otras etapas del procedimiento, por ser como al declarar una prisión preventiva, también hasta en declaraciones en costas, o ahora con este tiempo de COVID, donde carabineros han sido mandados a sus casitas, en cambio los lamienes están en las cárceles. Y por eso igual están en huelga de hambre, entonces queríamos hablar un poco de ese tema, de que también por estar en huelga de hambre son sancionados al parecer, entonces que refiere a todos esos asuntos que le acabo de nombrar. Ya, bueno, pues, el primer ejemplo que voy a dar, y es que algo a mí que me impactó muchísimo, o sea, uno nunca deja de sorprenderse. Ahora, uno que está inserto en este sistema y que está, en definitiva, tratando de aportar un granito de arena dentro del oficio que uno tiene para apoyar al pueblo en su lucha, al pueblo mapuche en su lucha, cuando los lamienes de Huracán fueron sobreseídos definitivamente por esta acusación que se les hizo, ¿no es cierto? Y cuando se dio cuenta, todos nos dimos cuenta, o sea, no nos dimos cuenta, sino que en definitiva luego de esta pelea entre la Fiscalía y Carabineros, surge que en definitiva las pruebas eran falsas, y se le habían imputado delitos falsos, etcétera, a los comuneros. Nosotros solicitamos que evidentemente se le pagaran las costas, es decir, los gastos judiciales que los lamienes habían tenido por haber sido acusados falsamente. El juez de garantía en primera instancia dijo que sí, que se le paguen las costas. O sea, el Estado debe pagarle por lo que el Estado hizo mal, digamos. Y la Corte de Apelaciones de Temuco revocó esa resolución. O sea, y ahí yo quedé impactada, sinceramente, y mi primer pensamiento fue que esto es solo racismo. No hay nada más, no hay otra visión. Y evidentemente uno empieza a observar, a ver, ¿cuál es el origen de los jueces? ¿De dónde vienen? ¿Dónde estudiaron los jueces? ¿En qué colegios estudiaron los jueces? No estudiaron en una escuela rural, no tienen contacto con comunidades mapuche, no tienen contacto con sus vecinos, o sea, nacidos en Temuco, pero su origen y sus contactos son el empresariado, sus contactos son los latifundistas, y esa es la realidad, y eso lo podríamos conversar directamente con ellos. Aquí hay un tema de clase también, un tema de clase y de raza, que en definitiva atraviesa las instituciones, y que es lo que hay que buscar la manera de terminar, porque muchos nos hablan de este Estado de Derecho, y yo siempre lo digo y digo, bueno, ustedes tanto que hablan del Estado de Derecho y de la aplicación de las normas, pero resulta que las instituciones hoy día
están atravesadas por estos sesgos tan fuertes como es el clasismo y el racismo. ¿Ya? Los lamienes llevan una infinidad de huelgas pidiendo que se aplique el convenio 169, y esto ya es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos estar a 2020 y hoy día estar diciendo que nuevamente estamos a 82 días de una huelga de hambre, que en cualquier momento nos van a avisar que algún lamien le dio un paro cardíaco, que perdió la vida un lamien porque no se aplican los convenios internacionales? ¿Por qué? Porque nuestras instituciones son racistas, y esa es la realidad. Y aquí yo llamo, o sea, están los jueces, están los relatores, están todos los miembros de las instituciones, están los fiscales, están los defensores públicos, todos aquellos que son parte del Estado, en definitiva, y que tienen la obligación. Yo no les estoy pidiendo que cambien su forma de ser, ni que se pongan que sean mapuchistas, ni tampoco que vayan a un guillatún. Nadie le está pidiendo eso a los jueces. Estamos pidiendo que abran sus ojos, que existen más pueblos y que deben respetarlo. Y aquí es una cosa incluso de ignorancia. Los jueces que se dicen que tienen dando conocimiento, ellos decidan en un pedestal y miren en menos al pueblo mapuche, y eso me parece grave y es una vergüenza para ellos, no es una vergüenza para nosotros, sino para ellos como personas, porque aquí, aparte de la institucionalidad, digamos, de que el Poder Judicial tiene una institucionalidad jerárquica también, está el origen de ellos, que son algunos nacidos en Temuco, y yo digo, ¿cómo no miran un poquito para el lado? Tienen las comunidades mapuches al lado, ¿cómo no van a poder aplicar un poquito de la legislación y un poquito de sentido común? ¿Ya? O sea, se ha intentado incluso aplicar protocolos respecto de que existen personas mapuches para que vayan a un tribunal y que se apliquen protocolos especiales, y la verdad que, ¿qué pasa? Que depende mucho de la persona. Es decir, si yo me encuentro con una persona que puede ser un actuario, ¿ya? Y yo le digo, ¿sabe qué? Mire, yo sé que aquí se tramita todo a nivel electrónico, pero resulta que yo estoy con el lonco afuera, con los huerquenes que son autoridades. Le explico, con buena manera. Ellos quieren pasar acá, porque a ellos les parece que esto es una instancia importante. Entonces uno tiene que explicar un poco, porque no, y si esa persona entiende esto, todo se conjuga mejor. Y de eso se trata, creo yo, aquí, que miremos un poquito más para allá. ¿Cómo vamos a estar en sus cuatro paredes pensando que se trata de un pueblo, por ejemplo, extinto, que no tiene sus propias justicias, sus propios modos, sus propias costumbres? Ya está bueno que las instituciones un poco abran los ojos y un llamado aquí a los jueces, a las personas que están viviendo en este territorio. O sea, viven en un territorio especial. Y por lo mismo ya está bueno que dejemos de negar la existencia del otro pueblo con el cual convivimos. Bien, Lamien, otra cosa más igual relacionada con esto, que tiene que ver con el proceso constituyente, que igual ha estado muy en boga este último tiempo, y una de las cosas que se discutieron es respecto del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. ¿Usted cree que a través de una medida como esa se pueda mejorar la situación de nuestros pulamien, del pueblo mapuche? A ver, yo creo que si generamos una discusión cierta y certera, una discusión humilde, si nos sentamos y entendemos quiénes habitamos este territorio, mirando la historia, mirando la actualidad, mirando hacia el lado, observando que somos muchos, que somos muy distintos y que tenemos la posibilidad de convivir todos juntos, debiéramos lograr establecer una carta fundamental, es decir, algo que guíe nuestros pasos como pueblo, como país, ¿ya? Y esa carta fundamental evidentemente debe reconocernos a todos. Aquí vemos muchos de distintos orígenes, de diversidades sexuales, de diversas razas, y eso debe ser reconocido. Yo tengo, luego de pasado y de pensado muchas cosas después de lo que sucedió en octubre, le tengo mucha fe a la posibilidad de construir una carta que sea total y absolutamente representativa.
Ya creo que vamos avanzando, que evidentemente necesitamos educarnos, necesitamos conocernos, mirarnos. A mí me llama mucho la atención que en territorios de alto nivel de pueblo mapuche, uno le pregunta a los chilenos y no saben lo que es la mien. Y yo les digo, no, ¿saben del Lamien? ¿Qué es lo que es eso? Me dicen. Y han vivido toda su vida en un territorio mapuche. Entonces, eso significa que nos falta a todos como pueblo, a todos los pueblos nos falta. Y si queremos realmente tener una constitución representativa, debemos sentarnos a conversar y que esta constitución nos represente a todos y evidentemente a todos los pueblos originarios, los pueblos indígenas que son parte de este territorio. Claro, también nos hace mucho sentido lo que dice usted también sobre los jueces. Los jueces viven aquí mismo y no hay que recorrer kilómetros para ver comunidades y ver las pobrezas en las que están igual muchas comunidades. Igual se entiende que el pueblo mapuche es diverso, algunos están mejores que otros, pero la Araucanía es la región más pobre de Chile. Entonces uno ve que los jueces son en su mayoría de origen colono, alemán, entonces igual es súper indignante y genera mucha impotencia que ocurran estas cosas. También teníamos una pregunta en los comentarios que dice que existen fallos políticos en las causas mapuche. Por ejemplo, en el caso Lusinger Macay, el juez fue inhabilitado y los medios de comunicación también fueron sesgados al respecto, criticando la forma de vestir del juez por el uso de un terno rojo. Por otro lado, en el caso Iglesias, de los 4 imputados, 2 salieron absueltos. No se entiende por qué en ese caso ocurrió tal cosa. Si debieran haber sido condenados todos o ninguno. En este sentido, la pregunta va dirigida en torno a las artimañas judiciales que usa la misma judicatura, como ocurrió con la declaración de inhabilitación del juez, que nos explique por qué suceden esas cosas y cómo hacer frente a esas situaciones, en el sentido de las medidas jurídicas. Antes del caso de Luxinger, nuestra mayor crítica como abogados defensores, y aquí también lo hablo con mis colegas con los que trabajé por muchos años de CISTUR, era hacia el Ministerio Público. Ya que en definitiva aquí el Ministerio Público y el Estado a través de sus abogados querellantes eran los que hacían esta persecución discriminatoria. Y nosotros confiábamos en el Poder Judicial. De hecho, en el año entre el 2010 y el 2014, la mayoría de las causas, creo que la única que hubo condena en ese tiempo fue, yo estoy hablando de causas por ley antiterrorista, fue la de Cañete, pero todas las demás causas en ese tiempo, donde también hubo una huelga de hambre muy larga, terminaron en absoluciones y el Estado condenado en costas por la debilidad de las pruebas. Ahora, después del caso Luxinger, definitivamente hay un antes y un después de eso. Nosotros, el Poder Judicial se vio evidentemente presionado por los poderes económicos, por el gran latifundio y en definitiva por generar una condena en contra de personas inocentes. Y en particular en contra no de cualquier persona inocente, sino que, por ejemplo, Luis Talcal, que fue perseguido en más de 10 causas en estos 6 años anteriores a su persecución por el caso Luxinger. En más de 10 causas fue perseguido él como dirigente territorial. Es decir, fue una persecución constante y que terminó con la condena de don José Talcal, también un gran defensor de las aguas de su territorio. Un saludo también a toda su familia por la gran defensa que ellos realizan y el gran aguante que tienen hoy día por ser aquellos condenados inocentes. Evidentemente se vio en ese juicio muchas cosas que demuestran la gravedad de que exista una interferencia en un poder que se dice que debe ser independiente, como es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial ya no es independiente, estamos ante un terrible quiebre del Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho que los mismos políticos y gobernantes nos dicen que existe, se quiebra completamente cuando el Poder Judicial no es apegado al Estado de Derecho. No existían pruebas, es una realidad, no existían pruebas en contra de los lamienes. La esperanza que me queda a mí hoy día es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde existe la denuncia respecto de estos hechos y que se está tramitando, pero claro, la prisión política que están viviendo los lamienes es un hecho y eso no se lo va a quitar nadie.
Y bueno, llama la atención también lo que tú nombrabas acerca de este terno rojo y este estereotipo tan ignorante, ¿no? Respecto de que por el color de la ropa se va a distinguir algún tema político, alguna forma de pensar. Ahora, yo sí voy a decir algo respecto de eso, y es que cuando yo empecé a litigar, al principio, mis primeros años, yo vestí que ellos, porque el clasismo dentro de los tribunales es gigantesco. Entonces, evidentemente, es lo primero que se mira en esos espacios. Ya espacios que miran bastante menos a quienes son más pobres. Y eso uno lo ve continuamente. Si llega un abogado o abogada con vestimenta distinta, va a ser mirado en menos. Y eso es algo que tenemos que cambiar también como sociedad. Y que el poder sí, ¿Estamos teniendo problemas? Y el poder, eso muestra un poquito lo Creemos que he tenido interferencias, alguna falla. Hicimos una falla. Bueno, esto pasa en la magia de la televisión. se escuchó, está bien, ¿o no? Lo último no se escuchó. No se escuchó bien porque hubo como una interferencia. Bueno, mejor. Fui censurada por Huechequeche. Censura. ¿Va a repetir lo que estaba hablando o le paso a la siguiente pregunta? Sigamos nomás la mía, sigamos. Nos llegó una pregunta por interno, yo creo que más bien una solicitud, de que si se podría referir a otros instrumentos legales, tanto internacionales como locales, que legitimizan la demanda de los presos políticos mapuches. Ya, bueno, al respecto de eso hay que decir que ya internacionalmente tenemos por un lado, como somos del continente americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también Chile es parte de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, podemos requerir respecto de estos dos espacios la aplicación de, por un lado, la Convención Americana de Derechos Humanos y, por otro lado, los instrumentos internacionales respecto de que son aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y del cual Chile es parte. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde son espacios que en definitiva, claro, uno puede realizar denuncias, puede solicitar medidas cautelares, existen relatores especializados, por ejemplo, de pueblos indígenas, de relatores especializados de tortura, de pobreza, y otros espacios a los cuales se puede recurrir. He tenido la oportunidad de conocer estos espacios y también son espacios que la verdad que no cualquier persona tiene acceso. Es decir, para poder ir a las Naciones Unidas y para poder ir a Suiza, por ejemplo, se requiere se requiere un pasaje, se requiere tener contactos para poder ir allá, es decir, tampoco se trata de una justicia a la que cualquiera puede acceder, tampoco se trata de una justicia que sea muy rápida ni muy efectiva, y esto también tiene que ver con que el Estado en particular no le tiene mucho respeto a los organismos de derechos humanos a nivel internacional, o eso es lo que al menos yo puedo apreciar. Por ejemplo, aunque haya sido condenado por la aplicación de la ley antiterrorista, nunca dejó de invocarla al Estado a través de sus instituciones. Es decir, el Ministerio Público siguió invocando la ley antiterrorista, los querellantes del gobierno siguen presentando querellas, y aunque haya una condena que diga que no lo haga más. Respecto de Facundo Jonesguala, por ejemplo, mi colega Sonia Ivanov en Argentina presentó una medida cautelar antes de que él fuera extraditado a Chile, y las Naciones Unidas le dijo no lo muevan de Argentina. Y no le importó nada a Argentina y lo trasladó igual. Por eso yo creo un poco más en la justicia que se ejerce con la presión social que en estos organismos internacionales, que si bien es importante también
generar un seguimiento respecto de esto o informar a estos organismos internacionales. Ahí le hago un saludo a Hernando Silva, mi colega, que es un constante trabajador al respecto, que está siempre informando a los organismos internacionales lo que está sucediendo en Chile, algo que es súper cansador también poder hacerlo, con esa fe, digamos, de buscar justicia en todos los espacios en los cuales se puede buscar, pero que en definitiva a mí me da la impresión de que la justicia se encuentra buscándola acá y presionándola en las calles. Como siguiente tema tenemos el caso del 18 de junio en Traiguén, que miembros de la comunidad de Temultemu se encontraban ejerciendo control territorial en un predio de recuperación de la forestal Cautín, luego de que 3 vehículos policiales interceptaran la camioneta que se trasladaban Carlos Curín Collado, Eduardo Martínez Inal, Víctor Marileo Hancapi, Christopher Pino Curín y un menor de 12 años. Durante este procedimiento, supuestamente, Carabineros incauta armas de fabricación artesanal, escopetas y un fusil. Tras esta detención, sabemos que el niño menor de 12 años queda abandonado en la carretera a 10 kilómetros de su hogar. ¿Qué nos podría decir en torno a los derechos de la infancia del niño mapuche? Bueno, y ahí saludo a mi colega Rodrigo Román, que lleva este caso, también a la Red de Infancia Mapuche, siempre muy preocupado y atento por todo lo que está pasando con los niños. Bueno, me parece gravísimo, tan atentatorio contra los derechos de los niños. Yo creo que existe un actuar desalmado de parte del Estado, y ahí también a las instituciones tan centralistas como lo son aquellas que a nivel central defienden los derechos de los niños y que poco se acuerdan de aquellos que pertenecen al pueblo mapuche y que están siendo vulnerados constantemente. He visto niños que son vulnerados desde que están en el vientre de su madre, como el caso de Sayeni, y muchos más, donde en allanamientos son botados de sus camas sin importar el que sean guaguitas, y donde han tenido que ver que a sus abuelas las han esposado, las han amarrado a los árboles, que han llegado helicópteros a sus territorios. Es decir, un nivel de violencia que yo creo que no se llega a imaginar el pueblo chileno definitivamente que sucede. Y yo ahí también toda mi admiración para esas madres que contienen y otorgan esa fuerza a esos niños para seguir adelante con mucha alegría igual, que también es otra característica del pueblo mapuche, esa alegría para seguir adelante, aún viviendo tan grandes traumas como los que se vive continuamente. Aquí yo creo que hay un tema también que es un poco perverso de parte del Estado. Los niños son investigados desde que son muy chicos, es decir, casos como Juan Patricio Queipul, que hoy día está en huelga de hambre en la cárcel de Angol, y ha sido representado también por nosotros en el caso cuando fue imputado por ley antiterrorista en el año 2009, y que antes de eso había sido secuestrado por Carabineros, que fue baleado. Antuyanca, también hoy día en huelga de hambre, también fue baleado por Carabineros cuando era muy niño. Es decir, aquí hay un tema evidentemente gravísimo de atentados en contra de los niños mapuche. Ellos son perseguidos continuamente, desde que son niños y luego hasta que son encarcelados. ¿Hay una política estatal respecto de eso? Claramente que sí, es cosa de mirar los informes de inteligencia donde uno revisa y hay muchos niños que son investigados. Es impresionante ver que uno ve fotos de guagua. Antuyanca fue perseguido en el caso Huracán. Ya él fue igual que los demás que estuvieron presos, de la misma manera investigados. Es decir, aquí se persigue al pueblo mapuche sin hacer ningún tipo de distinción. Se persigue al pueblo completo, no se respetan los derechos, y aquí también un llamado a todas las institucionalidades y en particular a la Defensoría de la Niñez para que ponga un especial ojo y con respecto a lo que pasa al sur de Biobío, porque si bien se han presentado muy atentos respecto de lo que sucede, a mí me da la impresión de que tampoco tienen un nivel o capacidad cultural tan cercana al territorio que les haga reaccionar todo lo que debieran reaccionar. Ya, si existe esa institucionalidad, hoy día además esa institucionalidad debiera tener un componente particular respecto de los pueblos originarios, pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche y observar con mayor rapidez lo que está sucediendo al sur del Biobío.
Lamien, ahora quisiéramos preguntarle sobre lo acontecido con el huarquén Alejandro Treuquil. Usted quizás no tiene muchos conocimientos sobre la causa, pero quisiéramos saber qué se puede hacer en esas situaciones donde los lamienes son perseguidos en las comunidades, son asediados y luego nadie sabe qué pasó con ellos. Entonces, ¿qué medidas puede tomar la familia para poder encontrar la verdad? Ya yo, sí, no soy parte de la causa de la investigación, entonces no tengo conocimiento específico de lo que está sucediendo con ella, pero sí he sido parte de numerosas investigaciones en las cuales el mapuche es víctima. Y ahí me parece que hay dos grandes responsables respecto de la falta de eficacia en esas investigaciones, y es el Ministerio Público, que en definitiva son los encargados de investigar estos delitos, pero que son los mismos fiscales que persiguen a los lamienes. Y es muy grave, o sea, es muy grave que exista esta desconfianza respecto de las denuncias que realizan los lamienes. Por ejemplo, el lonco Víctor Queipul fue secuestrado y al lonco Víctor Queipul lo amenazaron de muerte, le pusieron una pistola en la cabeza, lo torturaron. Y esa investigación no quedó absolutamente en nada. Respecto de numerosos otros casos en los cuales los lamienes han sido mutilados también, en los cuales han vivido otras situaciones de alta gravedad, como por ejemplo en Victoria también yo llevo un caso donde unos lamienes identificaron a las personas que los golpearon con fierros, estuvieron hospitalizados 2 días, y aún así, aunque estuvieron identificados y todo, resulta que unas semanas después el Ministerio Público los cita a declarar como imputados, y ellos eran las víctimas. Entonces, el Ministerio Público es un gran responsable de esto. Y bueno, y ahí yo creo que lo que debiéramos generar es que el Ministerio Público debe dejar de ser una institución tan independiente, que esa independencia, en definitiva, que dice tener, porque no creo que sea una independencia política, claramente tiene relaciones políticas el Ministerio Público, y que esa independencia debiera tener algún control. No puede ser que aquí solamente podamos reclamar ante Abbott, que es elegido por los poderes políticos y que en definitiva no responde a sus obligaciones constitucionales. El Ministerio Público hoy día no está protegiendo a todos. Tampoco tiene, por ejemplo, fiscales especializados en temas de pueblos indígenas, no tiene ninguna unidad especial, por ejemplo, para trabajar con miembros del pueblo mapuche, que debiera tenerla. Es súper difícil llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Yo tengo que conversar con los fiscales, explicarles, en definitiva, que existe otra forma de relacionarse, otra manera de explicarse, que los lamienes cuando quieren hablar lo quieren hacer en presencia y que si van a conversar algo se toman su tiempo. Ese tipo de características, por ejemplo, no la tiene la institucionalidad, menos el Ministerio Público. Para ellos ya que declaren rapidito nomás. Pero no. Entonces, ese tipo de cosas hace que exista una impunidad tan grande respecto de los hechos que viven los lamienes, que en definitiva, ¿cómo no va a existir rabia si para condenarlos no se demora mucho la institucionalidad? Pero para defenderlos cuando ellos definitivamente son afectados por los delitos, la verdad es que existe un alto nivel de impunidad, y es cosa de que veamos la historia nomás, y incluso con Fabiola Antiqueo, que ni siquiera lleva 3 años desde que perdió su ojo y todavía ni siquiera formalizan al carabinero imputado. Yo voy a leer las últimas 2 preguntas que nos llegan. La primera es de una ñaña que dice: ¿qué cosas pueden y no pueden hacer los pacos? Recuerdo de la vez que nos llevaron detenidas, casi nos hacen sacarnos el cupán por el afilar del gancho. Entonces ella pregunta como qué pueden hacer y no, porque casi las hacen desnudarse. Y la siguiente es: ¿cómo fortalecerse mentalmente para seguir siendo parte de la causa, pese que haya hostigamiento y hostilidad de parte de Carabineros? O sea, ¿cómo hace usted? Es más personal. Bueno, bueno, a ver, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los pacos? Los pacos no pueden, bajo ningún respecto, pedirte que te saquen la ropa, ¿ya? No deben dejar que eso suceda, no deben dejar eso, ese trato, eso es un delito, ya es una tortura. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, lo que significa ese nivel de vulnerabilidad que tiene uno cuando es detenido, cuando es además por agentes estatales, altamente armados, y que además se encuentran respaldados por el poder político, en este caso en un gobierno tan criminal como el gobierno de Piñera,
que hoy día está siendo investigado por violaciones de derechos humanos directamente él como presidente. Es muy difícil entonces, si además tenemos un montón de carabineros y civiles caminando en las calles que en los tiempos de dictadura realizaron graves delitos y que ellos caminan con impunidad, evidentemente es complicado tener una policía que en definitiva no conozca sus niveles, porque no existe en estos momentos alguien que le ponga el límite. Entonces ahí, ¿cuál es el llamado? Bueno, es la presión. ¿A quiénes? A quienes deben ejercer esta persecución en contra de estos agentes estatales, que deben dejar de vulnerar los derechos de las personas. O sea, si dicen que tenemos una policía para resguardar nuestra seguridad, no puede ser que esta policía siga violentándonos continuamente, ¿ya? Y en definitiva, una policía que está realizando altos crímenes y con este respaldo, digamos, político. Ahora, ¿cómo lo hacemos para mentalmente? La verdad es que yo, mi gran ejemplo son todas esas lamienes que nombré al principio de este Nutram, y muchas más que quizás no he nombrado, se me vienen muchas a la cabeza. Yo he aprendido mucho del pueblo mapuche, yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de nacer en este territorio y de poder compartir y entender su cosmovisión. Creo que el entender que habitamos en un territorio que no está compuesto solo por seres humanos, sino por muchos otros seres, y que debemos respetarnos entre todos estos seres para que podamos vivir y sobrevivir y poder llevar adelante una vida decente, evidentemente nos va a dar fuerza, porque quienes queremos sobrevivir y queremos que nuestros hijos sobrevivan, y quienes queremos ser felices, queremos cantar, queremos bailar, queremos tener una buena vida, un buen vivir, como un cumen monjen, como dice Lola Lamien, debemos entonces creer en la fuerza de que vamos a ganar. Eso yo lo creo así profundamente, que vamos a vencer. O sea, esto aquí todo cambió, y alguna vez la Norita Cortiño me lo dijo también cuando visitó la comunidad de Temucuicui, y cuando uno de repente le entra la desesperanza y dice, bueno, pero estos poderes son tan grandes, bueno, pero estos poderes no están del lado de la vida. Nosotros estamos del lado de la vida, así que vamos a ganar. Mayum Lamien, muchas gracias por haber asistido a esta instancia. Como en los otros conversatorios anteriores, tocamos mucho igual el tema del racismo, que no solamente se ve en aristas como judiciales, como en esta instancia, también en otros, como en la universidad, que fue lo que vimos el día martes. Hace un rato atrás usted hablaba de la discriminación por la vestimenta. Yo me pregunto, como futura abogada, si voy a una audiencia con mi tuculugún, mi vestimenta, ¿cómo me irán a mirar? Si es que alguien lo miran porque está con un terno rojo. Entonces, igual, también dar nuestros apoyos a los presos políticos mapuche también. También recordar a otras lamienes que han estado luchando, como Berta y Nicolás Quintremán, y también motivar a las ñañas a que sigan movilizadas también, porque también hay otros tipos de violencia que no solamente vienen desde el Estado, también desde nuestros propios lamien, que es lo que vimos el día miércoles con la lamien Margarita Calfío. Entonces, igual agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en este ciclo de conversatorios. Muchas gracias a usted. Y antes de cerrar, queríamos dar unos anuncios. En Valdivia, para el día de mañana, hay una autoconvocatoria, una concentración en Yecán por el Machi Celestino y presos políticos mapuche. Se señala llevar instrumentos e implementos de resguardo por la pandemia. Será a las 5:30 en la plaza. También el Hogar Hueligüen de Valdivia organiza un evento de empanadas y colaciones en apoyo a la familia del Machi Celestino, para mañana desde el mediodía en adelante. Más información en la página de Facebook del Hogar Hueligüen Valdivia. También queremos motivar a la gente a que se siga levantando en los diversos territorios, porque así también lo ha señalado la vocería del Machi, y a no flequear. Eso. Ya. Bien. Saltumay. Salto la mía. Ya estamos en off en Instagram. Vamos a subir esta grabación